Bueno, continuando, ahora vamos a ver el tercer método, método por determinantes. Vamos a coger también la misma situación significativa que tenía, ¿no? Que decía que el total de pacientes positivos era 101. Entre estos pacientes había pacientes vivos y pacientes que ya habían fallecido, ¿no? Otra de las condiciones me decía que el doble de los pacientes vivos menos el triple de los pacientes fallecidos era igual a 152. Entonces, en este momento vamos a utilizar el método por determinantes. ¿En qué consiste o cómo se resuelve? Lo primero que yo debo hacer es saber organizar mi matriz, ¿de acuerdo? Debo saber que acá cuando las incógnitas están solas, significa que acá tiene un coeficiente 1, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería. Ahora voy a hallar el valor del X y el valor de Y aplicando determinantes. Para esto me dice el método que el X va a ser igual a la matriz formada por los valores. En la columna del X lo voy a reemplazar por los resultados de la ecuación. Quiere decir que este 1 lo voy a reemplazar en el primer caso por 101, ¿de acuerdo? Y en la segunda ecuación lo voy a reemplazar por 152, ¿de acuerdo? Y la columna del Y, esta sería la columna del X y esta sería la columna del Y. En el Y voy a colocar los mismos coeficientes que se encuentran en la incógnita. En este caso sería el 1 y en la segunda sería negativo 3. Entonces ya tengo la matriz para calcular el valor de X. Ahora, esta matriz yo lo debo dividir entre otra matriz. Esta matriz divido entre la matriz siguiente. Nuevamente formo mi matriz y acá voy a sacar los coeficientes ya no de los resultados, sino del X y del Y. Entonces, en X tendría 1, 2 y en el Y tendría 1 y negativo 3. Entonces, mira, colocaríamos acá 1, 2, 1, 2 y 1 y negativo 3. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo he formado ya las matrices para calcular el valor del X. Entonces, acá, por el método determinante, simplemente es multiplicar cruzado. ¿Sí? Multiplicaría el 101 por el negativo 3. Y lo voy a poner por acá, ese resultado. Entonces sería 3 por 101 sería negativo 303. La multiplicación de 1 por 152 sería 152. ¿De acuerdo? Lo mismo hago en la otra determinante y tendría ¿qué cosa? 1 por negativo 3, negativo 3 y 1 por 2 sería 2. Continúo acá. Ahora, ¿qué me dice el método? Yo debo restar la parte derecha menos la parte izquierda. Entonces sería acá, en el numerador tendría negativo 303 menos negativo 152. ¿De acuerdo? Lo mismo voy a hacer en la matriz que se encuentra en el denominador. Entonces acá en esta matriz tendría ¿qué cosa? Negativo 3 menos el 2. Por lo tanto, entonces tendría negativo 3 menos, esto es de la propiedad, menos el 2. ¿De acuerdo? Ya una vez que tengo ahí, simplemente ya es algo sencillo. Regla de signos. Signos iguales se suma y se coloca el mismo signo. Entonces, sumando ahí me daría 455 dividido negativo 3, negativo 2, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Entonces 2 más 3 sería 5, signo negativo. Ahora, si yo tengo una división de negativo entre negativo, se puede simplificar y me daría positivo. Por lo tanto, dividiendo 455 entre 5, mi resultado sería 91. Entonces yo decía que tenía pacientes vivos 91. Lo mismo vamos a plantear para el Y. En este caso hacemos Y sería igual a ¿quién? A dividir también dos matrices. ¿De acuerdo? Vamos a dividir las dos matrices. Ordenamos. Coeficientes. Si a mí me piden hallar el Y, entonces ya voy a reemplazar los resultados de la ecuación por el Y. Entonces, reemplazamos. Quiere decir que el X va a seguir
acá el 1 y acá el 2. Reemplazo, en vez de y que voy a encontrar, por los resultados. En este caso iría 101 y abajo sería el 152. ¿De acuerdo? La matriz que va a dividir nuevamente viene a ser la misma matriz formada por las x y las y. Entonces sería el 1, 2, 1, 2 y 1 y negativo 3. Luego, ¿qué sigue? Ya nuevamente sabemos que vamos a multiplicar cruzado y me daría 1 por 152, tendría 152 y 2 por 101 sería 202. En el denominador, 1 por menos 3 y 1 por 2 sería 2. Luego, ¿qué hacemos? Ya sabes, mira, ¿qué debo hacer? Debo restar la derecha menos la izquierda. Entonces, ¿cómo quedaría? Derecha, 152 menos la parte izquierda, menos 202. Y eso debo dividirlo ¿entre qué? ¿Entre qué se debe dividir nuevamente? Tengo otra matriz, parte derecha menos la izquierda. Entonces, ¿qué tendríamos? Negativo 3 menos el 2. ¿Listo? Ahora sí, que observo, este 152 es positivo y este es negativo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Restar. Y si yo resto 202 menos 152, tendría 50. Signos diferentes se resta y se colocaría el signo del mayor. Por lo tanto, me daría negativo. Entre signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Entonces ahí tendría 5. Elimino signos, negativo entre negativo, el resultado me daría positivo. Y 50 entre 5 sería 10. Por lo tanto, nuevamente llego a la misma respuesta, a la misma conclusión. Pacientes vivos deberían ser igual a 91 y pacientes fallecidos serían 10. ¿De acuerdo? Bueno.